Mycoplasma pneumoniae, clase teórica correspondiente a los alumnos de medicina que están cursando en la cátedra de microbiología y parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a comenzar la clase sobre micoplasma presentando un caso clínico. Nos encontramos con un paciente masculino de 20 años de edad, estudiante universitario, sin antecedentes familiares de importancia médica. Tiene una historia de tabaquismo desde los 16 años y uso ocasional de marihuana. Días antes de su consulta presentó dolor de garganta, congestión nasal, tos no productiva, fiebre y cefalea. Se le realizaron estudios de laboratorio, hallándose leucocitosis con neutrofilia, proteína C reactiva en un valor de 24 miligramos por litro y la presencia de crioaglutininas en un título de 1 en 256. La radiografía de tórax mostró un infiltrado intersticial compatible con neumonía atípica. ¿El agente etiológico de este cuadro podría ser Mycoplasma pneumoniae? En ese caso, ¿cómo se produjo el contagio? ¿Cuál es la patogenia de la infección? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Mycoplasma pneumoniae es un patógeno humano estricto que produce infecciones respiratorias como traqueobronquitis o neumonía durante todo el año. La enfermedad es más frecuente en niños de edad escolar y en los adultos jóvenes. Debido a la ausencia de pared celular, los micoplasmas son extraordinariamente pleomórficos. Algunos pueden adoptar un aspecto esférico, mientras que otros forman filamentos de diámetro uniforme. La ausencia de pared es utilizada taxonómicamente para separar a los micoplasmas de otras bacterias en una clase nueva denominada Molicutes. La membrana plasmática de los micoplasmas está constituida y reforzada por 3 capas que le hace resistente a las diferencias de presiones osmóticas, tanto internas como externas. Las proteínas de membrana constituyen más de 2/3 de la masa de la membrana de micoplasmas, siendo el resto composición lipídica como fosfolípidos, glicolípidos y lípidos neutros. Algunas especies de micoplasmas poseen esteroles en su membrana, los cuales no son sintetizados por los mismos, sino que se incorporan en forma exógena y actúan como amortiguadores en la fluidez de membrana. Como esta membrana está expuesta al ambiente externo, esta composición fosfolipídica le permite el contacto directo de la membrana del micoplasma con la de su huésped, creando una condición que permitiría la fusión de las membranas, favoreciendo el intercambio y transferencia de componentes nutricionales. Los micoplasmas poseen una estructura simple, consistente en una membrana plasmática que rodea un citoplasma, con ribosomas y un nucleoide procarionte constituido por un genoma circular de ADN bicatenario. La ausencia de pared celular dificulta la coloración de Gram para estas bacterias, por lo que es una coloración que no se utiliza. Asimismo, la ausencia de pared le confiere resistencia a los antibióticos beta-lactámicos.
Mycoplasma pneumoniae es un pequeño bacilo que posee una organela en uno de sus extremos, responsable de su unión a membranas celulares. Se han logrado identificar las principales proteínas de adherencia de esta organela: P1, P30, P116 y HMW1A3. Estas proteínas le confieren a Mycoplasma pneumoniae su afinidad por el epitelio respiratorio. Mycoplasma pneumoniae es un patógeno extracelular que se adhiere al epitelio respiratorio mediante una estructura de anclaje especializada que se forma en un extremo de la célula bacteriana. Esta estructura está constituida por un complejo de proteínas específicas, entre las que destaca la adesina P1. Estas adhesinas interactúan de manera específica con receptores de glucoproteínas en la base de las cilias de la superficie de las células epiteliales, como se observa en la imagen. A continuación de la adherencia, tiene lugar la cilioestasis, tras la cual se destruyen los cilios y posteriormente las células del epitelio ciliar. Esta pérdida de las células interfiere con el aclaramiento normal de las vías respiratorias superiores y permite que las vías respiratorias inferiores se colonicen con microorganismos y sufran una irritación mecánica. Este proceso es el responsable de la tos persistente que tienen los pacientes con enfermedad sintomática. Asimismo, varias especies de micoplasma son capaces de cambiar rápidamente la expresión de sus lipoproteínas de superficie, lo que tenga importancia en la evasión de la respuesta inmune del hospedador y el establecimiento de infecciones de larga duración. Los micoplasmas son considerados parásitos superficiales que se adhieren a células epiteliales y raramente pueden invadir un tejido. La adherencia de los micoplasmas a la célula hospedadora es un requisito necesario para que la bacteria produzca la infección. La patogénesis comienza por la producción de productos tóxicos directos como los peróxidos y los superóxidos, que ejercen un efecto citotóxico, producen la lisis celular, estrés oxidativo y destrucción del epitelio ciliado. La patogénesis también estaría asociada a la respuesta inflamatoria e inmune del hospedador, asimismo una acción tóxica directa de los componentes celulares de los micoplasmas. Diversos estudios han planteado que la patogenia de la neumonía por micoplasma comienza por el ingreso del microorganismo por la vía aérea, seguido de la adherencia de la bacteria al epitelio ciliar mediante las adhesinas. Esta adherencia produce un daño citopático, primero produce cilioestasis, luego la destrucción del epitelio ciliar. Esta pérdida de las cilias produce la acumulación de las secreciones y una irritación mecánica que genera tos y permite la invasión de los microorganismos a las vías aéreas inferiores. Por otro lado, se ha propuesto que micoplasma estimula activamente varios componentes del sistema inmune. Se ha descrito
que los micoplasmas actúan como activadores policlonales de linfocitos B y células T e inducen la producción de varias citoquinas proinflamatorias, incluyendo factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e interleuquina 8. Este proceso inflamatorio, mediado por macrófagos y polimorfonucleares, contribuye al daño tisular local de la neumonía. Existe evidencia clínica y experimental que sugiere que la respuesta inmunológica individual a la infección por Mycoplasma pneumoniae puede variar y que la severidad de la enfermedad podría estar relacionada al grado de respuesta inmune. El nivel de inmunidad mediada por células del hospedador podría alterar el patrón patológico de la enfermedad. A mayor respuesta inmune mediada por células con citoquinas proinflamatorias, más severo el daño tisular. Asimismo, se ha descrito que las adhesinas presentan una extensa homología de secuencia con algunas proteínas estructurales de células de mamíferos. Este mimetismo molecular explicaría la posibilidad de que los micoplasmas pudieran provocar eventos autoinmunes en el paciente. Los micoplasmas podrían servir como mitógenos de células B y T e inducir enfermedad autoinmune a través de la activación de células T autorreactivas o células B policlonales. Se ha demostrado además que un superantígeno derivado de otra especie de micoplasma induce manifestaciones crónicas de enfermedad y cuadros de artritis, sugiriendo que pueden existir otras especies de micoplasmas semejantes capaces de provocar patología autoinmune y enfermedad inflamatoria. Mycoplasma pneumoniae es un patógeno frecuente del tracto respiratorio. Puede producir infección de las vías aéreas superiores e inferiores y los cuadros clínicos más frecuentes pueden ser otitis, faringitis, traqueobronquitis y neumonía. En los niños menores de 3 años predominan las infecciones de las vías aéreas superiores. Esta infección puede presentar varias complicaciones, como por ejemplo anemia hemolítica, artritis, disfunción renal, erupciones cutáneas y afectaciones neurológicas o musculoesqueléticas. El mecanismo propuesto para las complicaciones es la producción de autoanticuerpos por un mecanismo de mimetismo molecular, es decir, antígenos similares que producen anticuerpos que dan reacción cruzada contra distintos órganos como el cerebro, el hígado, el riñón, músculo liso, eritrocitos, plaquetas, piel, articulaciones y corazón. El diagnóstico de la infección por micoplasma puede realizarse a través de métodos directos como el cultivo del microorganismo, la detección de antígenos o la detección de ácidos nucleicos, o por métodos indirectos, que es la búsqueda de anticuerpos, tanto la búsqueda de inmunoglobulina M, antimicoplasma, como la detección de inmunoglobulina G, antimicoplasma, mediante la búsqueda de un par serológico. Otra posibilidad es la detección de las crioaglutininas. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en particular. El pilar fundamental en el diagnóstico de micoplasma es el cultivo del microorganismo a partir de secreciones respiratorias o fluidos corporales. Las muestras de vías respiratorias más utilizadas pueden ser esputo, secreciones bronquiales, aspirado traqueal, lavado bronquioalveolar
o hisopados faringeos durante el curso de la enfermedad. Sin embargo, el micoplasma presenta complejidad en sus necesidades de crecimiento y el cultivo de micoplasma implica un desarrollo lento que puede demorar entre 1 a 2 semanas de incubación. La detección de antígenos en muestras respiratorias directamente puede realizarse a partir de inmunoensayos enzimáticos indirectos que capturan los antígenos. La especificidad es elevada, pero la sensibilidad es intermedia cuando se realiza con muestras de esputo o de aspirados nasofaríngeos. La detección de ácidos nucleicos bacterianos en las muestras respiratorias ha cobrado importancia debido a su elevada sensibilidad y especificidad. Las muestras que se utilizan pueden ser secreciones nasofaríngeas o muestras de esputo. Debido a sus características, los métodos moleculares deberían ser la prueba de referencia para diagnóstico etiológico de infecciones por micoplasma por sus características de sensibilidad y especificidad. Sin embargo, la prueba no se encuentra disponible en todos los laboratorios de diagnóstico microbiológico. Las pruebas de PCR o PCR en tiempo real constituyen la mejor oportunidad de diagnóstico específico de una infección reciente o actual por Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, en el momento actual, la mayoría de los casos terminan tratándose de forma empírica porque se dificulta el diagnóstico clínico. En el transcurso de la infección por Mycoplasma pneumoniae se forman diversas clases de anticuerpos. Algunos cumplen el papel de neutralización del agente y otros se denominan autoanticuerpos. Entre estos últimos se encuentran las aglutininas que reaccionan en forma cruzada con antígenos de pulmón, cerebro y músculo liso. De todas estas autoaglutininas, las mejores estudiadas son las crioaglutininas. Estas aglutininas son capaces de aglutinar glóbulos rojos a 4 grados centígrados y esta aglutinación es reversible cuando la sangre se vuelve a calentar nuevamente a 37 grados centígrados. Las crioaglutininas son anticuerpos IgM oligoclonales que reaccionan frente al antígeno I alterado de los glóbulos rojos. Estas crioaglutininas, inducidas por micoplasma, se desarrollan en forma precoz en la enfermedad entre 7 y 10 días postinfección y suelen estar presentes en el momento en el que el paciente acude al médico. El título de estas crioaglutininas alcanza su valor máximo entre 2 y 3 semanas postinfección y persiste mínimo durante 2 a 3 meses. No se conoce con claridad el papel de estos anticuerpos en la patogenia de la enfermedad. Si se tiene en cuenta su aparente antígeno, podrían contribuir a la citólisis y a la exacerbación de la infección, además de interferir en la diseminación célula a célula mediante el bloqueo o deterioro del receptor celular para el micoplasma. También se ha asociado títulos elevados de crioaglutininas en la hemólisis de los glóbulos rojos,
probablemente como resultado de la destrucción de eritrocitos mediada por la activación de complemento. Aunque la hemólisis clínicamente significativa es poco común, son habituales niveles subclínicos de destrucción eritrocitaria. La presencia de crioaglutininas es detectable en 50 a 70% de los pacientes. Presenta baja sensibilidad y especificidad y ha sido detectado en otras infecciones bacterianas o virales, como mononucleosis por el virus de Epstein-Barr, infecciones por citomegalovirus, otras infecciones virales y enfermedades oncohematológicas. La inmunoglobulina M antimicoplasma es un marcador de infección aguda muy utilizada para la detección de la infección a micoplasma. Esta inmunoglobulina se detecta en forma más frecuente en los niños y en general no se detecta en las reinfecciones por dicho patógeno. En el suero puede detectarse recién luego de 1 a 2 semanas post-infección. Sin embargo, una IgM antimicoplasma negativa no descarta una infección aguda. La inmunoglobulina G antimicoplasma hace su aparición en forma más tardía que la IgM específica contra dicho patógeno. La IgG específica puede detectarse luego de 2 semanas post-infección, permanece elevada en sangre durante 3 a 6 semanas y declina gradualmente durante meses o años. El incremento del título de IgG antimicoplasma en 4 veces o más utilizando la metodología de par serológico puede utilizarse como método de detección de una infección aguda por micoplasma en forma retrospectiva. Este diagnóstico demora aproximadamente un mes porque la IgG tarda 2 semanas en aparecer y el par serológico demora otras 2 semanas en poder realizarse. En este cuadro podemos observar las principales manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio de la neumonía por micoplasma. La exposición a este patógeno produce típicamente un estado de portador asintomático. La presentación clínica más frecuente es la traqueobronquitis. El cuadro comienza luego de 2 a 3 semanas de la exposición al microorganismo. Puede aparecer febrícula, cefalea, malestar general y una tos seca sin expectoración. También puede manifestarse como una faringitis aguda. Los síntomas suelen empeorar de forma gradual en los siguientes días y pueden persistir durante 2 o más semanas de duración de la enfermedad. Las vías bronquiales se infiltran con linfocitos y células plasmáticas. También se puede producir un cuadro de neumonía conocida como neumonía atípica primaria o neumonía ambulatoria o la neumonía que camina. Las mialgias y los síntomas digestivos son infrecuentes y pueden presentarse complicaciones secundarias que incluyen alteraciones neurológicas, pericarditis, anemia hemolítica, artritis y lesiones mucocutáneas. Mycoplasma pneumoniae es un patógeno humano estricto. La vía de transmisión es aérea. La infección por Mycoplasma pneumoniae se transmite de un paciente a otro mediante las gotas de flush producidas al toser.
La fuente de infección es el paciente infectado y los hospedadores más susceptibles son los niños en edad escolar entre los 5 y los 15 años. En los niños menores de 3 años, la infección más frecuente es la del tracto respiratorio superior. La población de 5 a 15 años presenta más comúnmente bronquitis y neumonía, y en los adultos mayores de edad que se infectan, la neumonía es la manifestación más frecuente en la población. La mayoría de los casos de infección respiratoria por micoplasma aparece de forma aislada, en forma esporádica o en brotes tanto familiares como en poblaciones cerradas como cuarteles, internados o geriátricos. En estas poblaciones, el micoplasma puede causar pequeñas epidemias y puede suponer entre el 25 y el 75% de las neumonías en estas poblaciones. Los estudios seroepidemiológicos realizados en todo el mundo han demostrado la elevada incidencia de la infección respiratoria por micoplasma. Las tasas de incidencia más elevadas se producen entre los 5 y 15 a 20 años de edad, aunque la infección por micoplasma puede aparecer en cualquier grupo de edad, siendo especialmente grave en la población de niños neonatos. A diferencia de la mayor parte de las infecciones virales que suelen manifestarse clínicamente 1 a 3 días después de la infección, el micoplasma posee un periodo de incubación más prolongado que puede incluir entre 2 y 3 semanas previas a la presentación de las manifestaciones clínicas. Actualmente no se dispone de ningún método específico para la prevención de las infecciones por micoplasmas. Los pacientes enfermos deben tratarse con antibióticos evitando la utilización de betalactámicos. Los pacientes hospitalizados requieren aislamiento respiratorio para la transmisión por gotas y con respecto a la inmunoprofilaxis, en el momento no existen vacunas aprobadas. Diversos estudios de vacunas llegaron a inducir respuestas específicas de anticuerpos, pero la protección de la infección fue muy baja y se limitó a menos del 50% de los individuos que recibieron estas vacunas experimentales. La administración profiláctica de antibióticos en miembros de una misma familia con un contacto con infección por micoplasma presenta cuadros de menor intensidad, pero nunca han conseguido prevenir la seroconversión de la infección. En resumen, Mycoplasma pneumoniae es un patógeno humano estricto. La bacteria es capaz de destruir el epitelio respiratorio y produce infecciones respiratorias tanto altas como bajas, dando cuadros de faringitis, traqueobronquitis o neumonías sin estacionalidad. El diagnóstico etiológico de la infección aguda es complejo por las características típicas del cultivo de micoplasma y por la cinética de anticuerpos específicos, tanto IgM como IgG. La enfermedad se transmite por las gotitas de flush con mayor frecuencia en poblaciones cerradas y en niños en edad escolar. Por último, dejo mi mail para cualquier duda o consulta que surja en el estudio del tema.